A través de la historia hubo una rivalidad muy fuerte entre Caloto y Clichao. Caloto era conservador. ¿Por qué era conservador Caloto? Porque Caloto está rodeado de grandes haciendas y los propietarios de haciendas eran conservadores. Y como la gente que vivía en Caloto era gente dependiente, las haciendas de estos eran payaneses de apellido Arboleda, entonces los caloteños se volvieron conservadores. Y los liberales, digamos, como Clichao siempre vivía en pugna con Caloto, entonces esa rivalidad se expresó a nivel político. Entonces los de Clichao en su gran mayoría se volvieron liberales. Caloto cuando inicia, claro, es más grande, ¿no? Porque Caloto es un pueblo que fue fundado por las autoridades españolas. Santander no fue fundado. Santander fue un proceso de ocupación de personas que iban obteniendo la libertad, porque había una época de esclavitud, personas libres que no encontraban en dónde más hacerse, le fueron ocupando un pequeño espacio que quedó entre las haciendas. Realmente lo que hacen es ocupar esos espacios que quedan entre la hacienda, y uno de esos espacios fue donde está el plano de Santander. Entonces, claro, digamos, Caloto toda la vida se opuso a que Santander creciera, porque consideraban que era un pueblo que albergaba a personas al margen de la ley o personas peligrosas. Porque ¿qué hacía la gente que vivía aquí? Como ellos querían independizarse, no querían vivir bajo la égida o el dominio de los conservadores, entonces ellos dedicaban, por ejemplo, a sembrar tabaco, y sembrar tabaco era una cuestión que no era permitida para todo el mundo, o sea, solo algunas personas les permitían. Entonces los de acá sembraban clandestinamente y vendían tabaco. Destilaban aguardiente, el aguardiente también estaba, solo unas familias podían destilar aguardiente, y los de acá sacaban y vendían. Entonces toda la cantidad de cosas que ellos hacían ilícitamente, entonces hacía que los vieran como personas al margen de la ley, y los muchos esclavos huían hacia zonas de por acá donde no podían ser capturados. Entonces, por razón, esa fue la fama que cogió Santander frente a Caloto. Caloto se opuso, y claro, después la dinámica hizo que por ubicación, pues Santander está mejor ubicado que Caloto. Entonces Santander, después de la década de los 50, de los 1850, empieza a ir creciendo y empieza a ir dejando a Caloto. Pues Caloto queda rezagado, y peor cuando ya en el siglo XX, cuando se construye la carretera panamericana. Peor, Santander al lado de la carretera panamericana, Caloto en una vía alterna, pues pierde totalmente el crecimiento y la dinámica Caloto, y Santander termina de prosperar más. En Santander y Clichao, digamos, siempre hubo una corriente de apoyo a los independentistas. Digamos, en Caloto hubo de lado y lado, pero yo creo que, digamos, no puede decir uno que Caloto fue totalmente realista, como si lo fue Pasto o lo fue Timbío en el Cauca. Había unos grupos en el tiempo se llamaban sistemas clientelistas. Los sistemas clientelistas consistían en lo siguiente: algunas personas iban a prestar servicio militar, entonces se volvían amigos de sus comandantes. Uno de esos comandantes, que siempre vivió en pugna con las familias tradicionales de Popayán, que fueron adeptas a la causa independentista, él se alió con los realistas, pero era más una cuestión de pugnas, de poder, y el trasfondo también había un trasfondo familiar, ¿no? Porque esa persona, él era de esas familias, pero los padres no lo reconocieron. O sea, que era una persona que crece con el sentimiento de que los padres no lo reconocieron. Los padres eran independentistas, pero él crece con el sentimiento de que a él nunca lo adoptaron y nunca le dieron apellido. Ese personaje es José María Obando. Obando debía haber sido apellido, debía haber sido Mosquera, pero él no lo reconoció sus padres. Entonces él salía con los realistas, y él tenía muchos amigos en Timbío, en El Patía, y apoyaron la causa realista durante algún tiempo. Santander era, digamos, un pueblo pequeño, pero algo muy característico. Las personas de Santander de Clichao participaron
en casi todas las guerras civiles que hubo en el siglo XIX. En el siglo XIX hubo una cantidad de guerras civiles y sobre todo cuando eran luchas partidistas, los de Santander siempre salían a favor del Partido Liberal. Y los santanderistas se volvieron muy amigos de Obando. Cuando Obando se vuelve ya, deja pues su apoyo a los realistas, cada que Obando se pronunciaba, o el Partido Liberal entraba en guerra, los de Santander siempre se apoyaban a Obando sobre todo en sus luchas, y apoyaban después al Partido Liberal. Entonces participaron en la época de la guerra de los 1000 días, de aquí de Santander de Quechao, y en otras guerras que le precedieron. Entonces Santander siempre caracterizó porque había una fuerte corriente de opinión favorable al Partido Liberal. Pero la identidad en Santander siempre ha sido más caucana que Bayuna, ¿o no? Sobre eso yo creo que hay épocas, han habido cambios. Yo alguna vez escribí un texto sobre las identidades culturales en el Valle en Santander de Quilichao, y mostraba lo siguiente. Hasta la década de los 70 había una fuerte identificación cultural entre Santander y Popayán. ¿En qué se expresaba? Se expresaba en que se quería reproducir el mismo modelo de exclusión social de Popayán. Y entonces la gente que vive al lado del parque suponía pues que eran las personas importantes del pueblo, así como los payaneses. La gente quería repetir que tales familias eran las familias supuestamente de élite en Santander. Y también se veía, pues, por ejemplo, el afán de Santander de copiar cosas de Popayán, por ejemplo, la Semana Santa. Entonces hasta allí había una fuerte corriente de opinión y un acercamiento muy grande hacia las tradiciones culturales payanesas o caucanas. Aquí también hay muchas familias que se reputaban o se pensaban que ellos eran de la JAI, como decía uno en ese tiempo, familias de estrato alto, y todos vivían en la zona del parque, alrededor del parque. Pero eso se va rompiendo en la medida en que se produce un proceso de apertura más fuerte hacia Cali. Ese proceso de apertura se da es porque empiezan a subir muchos profesionales. Esos profesionales, digamos, van a estudiar más en Cali que en Popayán. Inicialmente hasta el 70 la gente estudiaba en Popayán, pero después, cuando va creciendo la Universidad del Valle, entonces es más fácil estudiar en Cali que en Popayán. Entonces me parece que ese punto de ruptura fue grande porque entonces la gente empezó a mirar más hacia Cali, ¿no? Cali es sinónimo de progreso, Cali es sinónimo de fortaleza. En Cali llega todo lo novedoso, Popayán sería los sinónimos de lo más tradicional. Entonces me parece que ya la gente a partir de los 80 un giro muy grande hacia Cali, entonces sintió identificado hacia Cali, más de uno trabaja en Cali, estudia en Cali, algunos se van a vivir a Cali y están en contacto permanente entre ir y venir entre Cali y Santander, lo que no se da en la misma proporción entre Santander y Popayán. Yo creo que más de una persona de Santander se le pueden pasar los meses o los años a veces sin ir a Popayán, pero a Cali sí no, porque era, digamos, el centro, porque digamos que era lo que permitía a ellos tener un mejor nivel de vida que los demás. Concentraban el poder político. Entonces, de esa familia salían, por ejemplo, el jefe político. ¿Qué era el jefe político? El jefe político era una especie como de un alcalde. Lo que hoy en día, el cabildo, entonces el cabildo eran los concejales. Los cargos públicos. En esa época no había realmente industria, cuando recién se empieza a constituir Santander, no hay industria. Entonces, ¿cuál es lo que produce plata? Ocupar un cargo público. Entonces los que ocupan los cargos públicos en los juzgados, en la cárcel, los recolectores de impuestos. Entonces esas familias concentraban en las pocas posibilidades económicas que habían de tener un empleo remunerado. Y por razón es que ellos tenían un poco más de poder adquisitivo. Ese es un aspecto. El segundo tiene que ver como la misma cercanía al poder. Entonces hacía que cuando se adjudicaban tierras, a ellos les dieron grandes globos de tierra. Después sus hijos o nietos harían mucha plata con esos grandes globos de tierra. Por ejemplo, una familia que le adjudicaron
casi todo lo que hoy conocemos como Corona Real. Sí, ellos después lotearon eso. Ustedes mismos ven cuánta plata habrían hecho sus familiares o sus nietos con eso. Algunos, por ejemplo, le dieron grandes globos de tierra en San Pedro. A otros le dieron grandes globos de tierra en cerca, a los alrededores de Santander. Entonces, esas familias, por la cercanía al poder, le dieron globos de tierra, que digamos en el momento ellos no tenían ni tampoco la plata para ponerla a producir, pero después sí lograron venderlas, lotearlas y harían plata. O algunos de ellos empezaron, por ejemplo, cosas como algunas haciendas ganaderas o sembrar cultivos de arroz. Esas eran las familias que eran como las reputadas como que eran las familias de élite de Santander. Ellos no tenían el mismo poder político y económico que los hacendados, porque es que cuando hablamos de los hacendados de aquí del Cauca y de Santander, de Caloto, eran personas que ellos llegaron primero que los de acá en Santander. Entonces a ellos les tocó unas haciendas mucho más grandes. Por ejemplo, si nosotros miramos, usted recuerda, por ejemplo, de las pocas haciendas que quedan hoy en día. Apio es una hacienda inmensa. Es una hacienda que prácticamente empezaba de lo que hoy la vía hacia Caloto y llegaba hasta las montañas. Eran varios kilómetros enteros, eso eran los hacendados payaneses. Eran de apellido Arboleda, y había otros que eran de apellido Mosquera. Esos tendrían mucho más poder. Los de acá eran muchos de ellos eran amigos de ellos, o trataron de hacerse amigos de ellos, o trataron, digamos, de pelearse o un lugar para que no acabaran el municipio, porque los caloteños siempre buscaron acabar el municipio. Entonces, cuando era dominio del conservador o las personas cercanas al poder, entonces, por ejemplo, lo que hacían esos hacendados, mandaban a personas de Caloto que eran puestos públicos en Santander, porque ellos controlaban el poder político. O a veces había hasta transacciones. Pero digamos que de eso derivaba el poder que tenían algunos de las familias de esas élites de Santander que echaban en su época. Digamos, estamos hablando desde el 1700 hasta 1800. Pueblos públicos. Entonces el uno era rematador de los diezmos, el otro era rematador del impuesto al aguardiente. Se turnaban, a veces alguno era el jefe político, otro podía ser el director de la cárcel. ¿Qué más dan? Los escasos cargos de maestros, pues digamos, porque tampoco había muchos maestros. Los jueces, los abogados, algunos ya volvieron abogados. Entonces digamos que eran las pocas personas que tenían pues como estudios, y algunos de ellos entonces se aprovecharon de un momento y les otorgaron tierras pues no tan grandes como las de esos hacendados, ¿no? Porque los hacendados de payaneses que tenían tierra acá eran, claro, tenían 10, 20, 30 veces más tierra. Por ejemplo, aquí nomás cuando uno va hacia Cali, hay un punto que se llama Veracruz. Ahí quedan 3 haciendas grandísimas. Y ¿eran quiénes los dueños? Un personaje de apellido Arboleda, Vicente Javier Arboleda. Hoy en día hay 3 haciendas, y aparte de que uno ve haciendas grandes, ¿cómo haría eso que en el tiempo era una sola hacienda? Precia. Había una hacienda San Julián, que queda muy cerca donde estuvo funcionando un tiempo durante muchos años el CIAT. La hacienda San Julián era una hacienda inmensa. Era otro personaje de apellido Arboleda. Entonces mira, familias arboledas, payanesas, la mayoría de ellos conservadores, unos pocos liberales. Entonces eran los grandes varones, por decir uno, en esta zona entre Santander y Caloto. A ver, Apio fue, digamos, una hacienda que fue importante en su momento. ¿Por qué razón? Estos hacendados que tenían población esclavizada tenían minas en el Pacífico colombiano. Entonces pues, son muchos ríos. Toda esa zona de Buenaventura hasta Chocó, había minas trabajadas por mano de obra esclavizada. Entonces, ¿qué pasaba? Acá se criaba ganado
esa carne se vendía y se llevaba a esas haciendas, a esas minas del Pacífico. Entonces, claro, ellos tenían buena renta porque tenían un mercado listo para vender la carne. Entonces era importante por eso. Entonces eso le permitía acumular fortunas. Otra cosa, digamos, también ellos eran propietarios de minas ya, o sea que ellos también ganan doble, ¿no? Por vender la carne a otros hacendados, otros mineros, por alimentar sus propias cuadrillas de esclavizados. Lo otro, también producían aguardiente. Ese aguardiente se consumía mucho en esas minas y en la población normal pues no había cerveza, no había, de pronto ese era como el trago, pues que no habían vinos como por en esa época, entonces era lo que la gente utilizaba para embriagarse. Digamos, tampoco habían hoy en día los ingenios azucareros. Entonces, ¿qué hacían? También producían azúcar y mieles. La gente endulzaba con mieles su café, sus bebidas, la leche, lo que fuera, o hacían sus preparativos de conserva, sus dulces, con ese azúcar o esa miel que ellos producían. Entonces ellos también vendían azúcar y miel y la carne. Entonces, claro, era importante porque, digamos, a veces tenían cerca de 300, 500 esclavizados trabajando acá, o en las minas, repartidos a veces, uno en las haciendas y otro en las minas. Entonces, gracias a eso acumulaban grandes cantidades de dinero. Entonces, por ejemplo, en la zona de lo que hoy, por ejemplo, la Rauleda, otra hacienda de un arboleda. Cuando se acaba la esclavitud, ahí queda un poblado. ¿Quién es que es poblado? Los que trabajaron en las haciendas de los arboleda, en la Rauleda, fundaron un pueblo que se llama La Rauleda. Los que, por ejemplo, trabajaron en la hacienda San Julián, fundaron un poblado que hoy en día se llama Chiribico. San Rafael, otra hacienda es de una arboleda. Cuando se acaba la esclavitud, se van ellos, queda allí su poblado que llama hoy en día San Rafael. Todos han sido territorios ocupados por grandes haciendas con personas esclavizadas. San José era una hacienda de personas esclavizadas. Entonces ahí ya vemos que después saldría San Antonio y el barrio San José, que hoy en día, claro, mucha gente afro. Había una hacienda de un señor, él era familiar de los Mosquera, se llamaba Mariano del Campo Larrahondo. Tenía minas y algunas propiedades en lo que hoy conocemos como Dominguillo. Entonces, muchos de sus esclavos son los que constituyen Dominguillo y entonces también población afro. Entonces uno ve en todos los sectores donde hubo haciendas esclavizadas, se formaron poblados afros, conocidos hoy en día. Sí, digamos, fue una posibilidad de que la gente vendiera. Por ejemplo, las señoras de acá, las tabaqueras, las que hacían tabaco, también la posibilidad de vender fuera de Santander sus productos, porque, digamos, no había esa carretera que hoy tenemos entre Santander y la Santander-Cali, pasando por el puente Valencia. Esa vía no existía. La vía que existía era la vía por Caloto. Esa vía que existía era por Caloto y había un tiempo también por el puerto, pero no estaba la vía que hoy está por el puente Guillermo León Valencia. Entonces, claro, la posibilidad de la gente salir hacia Cali o Popayán era por el tren. Entonces la gente iba hasta Timba, de Timba con un tren que pasaba por Suárez, Morales y llegaba a Popayán. Y de Timba otro que bajaba hasta Cali. Y el tren fue de las decisiones, más que todo, me parece que fueron presiones de los transportadores. Los transportadores, como en ese momento se construyeron las carreteras, la carretera, por ejemplo, Santander, llegando a Mundí y por acá a Cali y en otras partes, ¿no? La presión de ellos era quedarse con el transporte. Entonces ellos presionaron para que se acabara el tren, diciendo que era una empresa que ofrecía pérdidas al gobierno, pero pues la realidad es que eso no era cierto, y no que era una cantidad de presiones de transportadores, puedan ser camioneros y también dueños de busetas.
que querían monopolizar el negocio del transporte de pasajeros y de carga. Fueron los que más hicieron fuerza por acabar el tren. Eso estuvo mucho tiempo allí a la luz pública, pero eso se fue desmantelando. Algunas quedaron algunas de las casas que servían como estaciones, eso uno las puede observar todavía. Por ejemplo, hoy en día donde están los bomberos, era una estación del ferrocarril. En Timba uno ve todavía esa estación del tren está casi intacta. La gente fue levantando posteriormente, les fueron levantando cuando hicieron las carreteras, fueron levantando todo eso, esa parte de los rieles, lo fueron levantando. En Cali, por ejemplo, hacia Cali, a Mundí Cali durante algún tiempo estuvo lo mismo, cuando empezaron a hacer las carreteras, eso lo fueron levantando. La historia de Santander es una historia también muy particular, ¿no? Santander crece a pesar de la oposición de Caloto y gracias a su ubicación muy privilegiada, desplazó a Caloto y tiene una dinámica económica muy importante, dinámica comercial muy importante. Realmente Santander es una dinámica muy grande. Aquí, digamos, en Santander se produce café, a veces la gente no destaca eso, café en gran cantidad. Aquí hay algunas partes donde saca leche, donde se produce flores. En Santander tiene una dinámica, por ejemplo, aquí la gente comercializa mucha mercancía, porque como es punto donde afluye gente de Caldono, de Timba, de Suárez, de Caloto, de Toribío, aquí llega mucha gente en los días de mercado. Entonces aquí por esa razón hay cantidad de puntos de comercio, sea zapatos, sea vestuario, sean graneros. Es un punto donde realmente Santander se mueven millones y millones de pesos diariamente por ser ese sitio tan estratégicamente ubicado.